Quería comentarles el tema de la luna, el tema del sol, los vamos a revisar más adelante. Ya cuando veamos personajes, yo les explicaré un poco el tema de sol y luna debido a que tiene una situación particular. Vamos a arrancar puntualmente hablando ya de la cabeza. Bien, referente a la cabeza, ¿qué hay que tener en cuenta? Recuerden que veníamos hablando que el dibujo debe respetar la anatomía humana, el dibujo debe ser anatómicamente similar a una figura humana, es decir, o curva la cabeza o ovalada. La cabeza va a ser la representación del yo, es decir, de ese autoconcepto. El cuerpo, es decir, acá tenemos nuestra cabeza, vamos acá que el tronco, bien, va a representar todo el tema de las emociones. Por ende, se plantea lo siguiente, debe haber un control desde la parte emocional y debe haber un control desde la parte racional. Esto es lo que se espera en todo lo que es la personalidad de cualquier ser humano en ese caso. Por ende, vuelvo, insisto, cabeza debe haber. ¿Qué pasa si hay cabezas muy grandes? Recuerden que ustedes dan la instrucción, dibujen una figura humana completa. En caso de que la persona, por ejemplo, me haga una fotografía o una imagen de solo la cabeza, hay que revisar por qué, porque puede ser que la persona esté viviendo algo desde un plano totalmente racional, algún evento que esté viviendo la persona, alguna situación personal, lleve a que esa persona manejando o tratando de manejar esa frustración va a eliminar su parte emocional. Sin embargo, las emociones también son necesarias para comunicarnos con los demás, para entenderlos, para comprenderlos, colocarlos en la posición del otro. ¿Hasta ahí vamos claros, chicos? Sí, señor. Muy bien. Entonces, como les venía diciendo, la cabeza debe haber cabeza. Cabeza debe ser de los primeros aspectos que yo debo dibujar, ya que la representación del yo, esa proyección del yo, arrancamos por la cabeza. En caso de que la persona inicie por lo que son los pies de nuestro dibujo, hay que entrar a descartar en la entrevista por qué la persona presenta esos pies primero, porque me está indicando que puede haber una probabilidad de que esa persona presente un sentimiento de desaliento, esa persona de cierta manera está en un sentimiento de desesperanza, en una tendencia a esa depresión. Entonces hay que revisar qué pasa por esa persona en este caso. Recuerden, como hemos venido hablando, si dibujas solo la cabeza, una persona muy de orden racional, entonces nos toca entrar a revisar por qué solo está haciendo la cabeza en todo este proceso. Cuando la cabeza es demasiado grande en proporción del dibujo y en proporción del mismo cuerpo, hablamos de que puede ser una persona con varios indicadores. Uno, una persona que puede presentar indicadores de narcisismo, una persona que puede presentar dificultades en el aprendizaje o una persona que de cierta manera es bastante perseverante, pero un perseverante testarudo. Entonces nos toca entrar a revisar qué pasa con esta persona en el proceso que estamos evaluando. Cuando hay cabezas tronchadas, como es en este caso, como es un dibujo en 2D y no podemos simular esos movimientos hacia arriba, Para la va a quedar de posición. esta manera. Las cabezas tronchadas van a estar relacionadas con una dificultad en el pensamiento abstracto. Es decir, esta persona lo que es todo lo no tangible se le dificulta de cierta manera procesarlo dentro de esa parte racional. ¿Hasta acá queda alguna pregunta de la cabeza, chicos, referente a forma, tamaño Capacidad de o simbolización. demás? No, señor, ninguna duda. Listo. Vamos a arrancar con lo que es la cara, pero previo a arrancar, quiero aclararles algo en todo este proceso. Recuerden lo siguiente, cuando hablemos de una imagen proyectiva o un dibujo proyectivo, recuerden que ustedes tienen un concepto de sí mismos. Bien, ese concepto de sí mismos ustedes lo relacionan con un contexto, muchas veces lo llaman mundo en el tema de la parte psicoanalítica. Y esa relación con su contexto o con el mundo retroalimenta de manera positiva o de manera negativa lo que es su concepto de personalidad. Por ende, es clave que de cierta manera esta relación con el mundo exista. En caso de no existir, hay que revisar por qué. Puede que la persona esté viviendo algún proceso donde elimine esta relación, donde no la considere necesaria y demás. Pero cuando yo elimino esta relación, pues todo este ciclo no es posible y por ende fortalecer esa proyección de su personalidad también va a ser difícil. ¿Hasta ahí vamos claro, chicos?
¿Con ese concepto? Sí, señor. Bien, ¿por qué es tan importante? Porque ya en cara vamos a encontrar que la cara es el contacto social con ese mundo. ¿Debe haber cara? Sí, debe haber cara. Entonces, cuando no hay cara, hay que revisar por qué no hay cara. Cuando no hay cara, recuerden que la cara básica debe tener ojos, nariz y boca. Entonces, en este caso, yo les hice acá punto, punto, punto. ¿Puedo llamar que eso es una cara? Sí. Al igual que, por ejemplo, si hago los ojos o la boca, puede ser una cara también. Entonces, en ese orden de ideas es de vital importancia revisar cómo está hecho todo este proceso. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en los tamaños, en la proporción y demás. La cara es la parte más comunicativa del cuerpo, es lo que nosotros vamos a proyectar de cómo estamos al momento de la entrevista. Por ende, debe haber cara, sí, y es una de las partes donde más dibujos, perdón, más detalles se llega a colocar dentro del aspecto. Cuando hay una omisión, por ejemplo, de ojos, bien, acá, por ejemplo, imaginen que esto que estoy haciendo acá son unas gafas ocultas o unas gafas de sol, es una persona que no se nos quiere dar a conocer. Entonces, recordemos, presencia de gafas oscuras es una persona que no se nos quiere dar a conocer. Si alguno de ustedes, por ejemplo, utiliza gafas, si se dan cuenta la gente que utilizamos gafas, en su mayoría dibujamos, hacemos la proyección, pero no hacemos los lentes. La gente que usualmente tiende a hacer los lentes, hay dos posibilidades, oscuras o también se dejan ver los ojos. Entonces, un ejemplo, hago acá los lentes y puedo ver los ojos al fondo. Imaginemos que este es un ojo, este es otro ojo, la cara y demás. ¿Listos? Entonces yo puedo ver la cara de por sí en sí. Ahora, van a haber trabajos donde también utilicen gafas oscuras, por ejemplo, un soldador, un guarda de seguridad, un escolta. Ya para esos contextos no hay tanta dificultad. El punto de analizar es si hay gafas oscuras, ¿por qué lo están presentando? Permítanme un segundo. Creo que en el que tenemos en el grupo, creo que teníamos unas gafas oscuras, si no estoy mal. Permítame reviso rápidamente.